Soy Alfons Cervera, nací en Gestalgar, un pueblo muy pequeño de la Comunidad Valenciana, de la montaña, en abril del 1947. Sí, yo creo que hay que hacer esa diferenciación y creo que ya va siendo hora de que la hagamos. El término memoria histórica se puso en un momento en que no había ni apellidos ni casi nombre para ponerle, pero yo creo que si de verdad queremos saber de qué hablamos y que la gente sepa de qué se habla cuando hablamos de memoria histórica, hay que cambiar el término y hablar de memoria democrática, ¿no? En la memoria histórica cabe todo el mundo y entonces tenías que explicar siempre: memoria histórica es cuando arrancamos de la Segunda República, del golpe de Estado, la dictadura, la transición. Pues bueno, llamando a la memoria democrática ya no hace falta la explicación. La tradición democrática en este país, si existe, nos lleva a la Segunda República. Por lo tanto, hablamos de memoria democrática. Y la memoria democrática es precisamente, al fin y al cabo, el pasado no es tanto el pasado como los usos que hacemos de ese pasado, ¿no? Y para mí, precisamente, el término memoria democrática es hablar, investigar, indagar, escarbar en ese pasado que fue vilmente cortado o intentando cortarlo por el golpe de Estado de 1936 y después la larguísima dictadura, ¿no? Por lo tanto, para mí memoria democrática es eso, ¿no? Recuperar todo aquello que de ese pasado democrático durante tantísimos años, primero por la dictadura y después por la transición y ahora mismo también por lo mismo, pues casi nadie ha hablado de eso. Hora es, por lo tanto, después de tantísimos años, que hablemos de ese pasado. La verdad es que cuando yo empecé a escribir sobre memoria democrática en 1993, no había demasiadas fuentes, ¿no? Había, evidentemente, historiadores y historiadoras que ya llevaban tiempo trabajando, pero casi yo diría que casi en la clandestinidad, ¿no? Entonces, mis fuentes fundamentalmente, al menos al principio, son fuentes orales. Fuentes que, si tenía suerte en la familia, no fue mi caso, pero fuentes familiares, fuentes de amistades, eso que serían las fuentes orales, ¿no? Entonces, para mí esas fueron las primeras fuentes. Gente que, con toda la inexactitud que supone echar mano de la memoria, de los recuerdos, te contaba lo que habían vivido o lo que no habían podido vivir, ¿no? Esas son mis primeras fuentes. Y después ya vienen las fuentes bibliográficas, ¿no? Libros que te recomiendan, libros a los que accedes a lo mejor por casualidad, ¿no? Y escuchar. Yo creo que si estoy en esto es más por lo que he escuchado. Primero, como decía, fuentes orales, después ese profesorado muy comprometido con ese pasado, ¿no? Y a base de escuchar muchísimas conferencias, de participar en muchas conversaciones, pues al final pues puedo tener el bagaje de conocimiento que puedo tener ahora, ¿no? Fuentes orales, fuentes bibliográficas y sobre todo haber escuchado a gente que sabe mucho de esto, ¿no? Yo empecé sin saber nada y ahora creo que sé bastante ya. Estamos hechos de memoria. Por lo tanto, para mí es una fuente de conocimiento de mí mismo, lo primero. Estoy hecho de memoria y eso me permite indagar en lo que yo soy y sobre todo en la pregunta del millón: ¿por qué soy lo que soy? ¿Por qué hago lo que hago? Y esta indagación en mí mismo, a través de la memoria, de mi propia memoria personal y las heredadas, ¿no? He ido asumiendo, ¿no? otras memorias. Y eso, al menos para mí, ¿no? Tiene una trascendencia personal, ya no hablo a nivel intelectual, una trascendencia personal fundamental. ¿Por qué? Porque para mí escarbar, indagar en este pasado, en esta memoria de ese pasado, ha supuesto el conocer historias que no me hubiera imaginado ni que existían. Por lo tanto, para mí es una fuente de conocimiento personal, íntimo y de alguna manera intransferible a ese otro conocimiento de un montón de historias, un montón de experiencias vividas o por vivir, ¿no?
y ese conocimiento que yo puedo presumir ahora sin ningún tipo de pudor que tengo del pasado de muchísima gente, me llena incluso ya no de satisfacción, sino de un cierto orgullo poder haber conocido todo eso y haberlo hecho mío, ¿no? Y ahora puedo decir, y lo digo muchísimas veces, ¿no? Es fundamental saber de dónde venimos, y yo ya sé de dónde vengo, ya sé de dónde vengo, ya sé por qué estoy donde estoy, y más todavía por qué soy lo que soy o quién soy, gracias a gente que estuvo antes de que yo llegara. Yo creo que una de las cuestiones pendientes y de la que yo soy un militante activo es cuando oigo juntas la palabra memoria y la palabra juventud. Y casi siempre es en descrédito de la juventud. Siempre me tengo que escuchar, y no yo, mucha gente, ¿no? La cantinela de que la juventud no quiere saber nada de lo que podemos llamar memoria democrática, de ese pasado, ¿no?, que empieza con la Segunda República y todavía está sin terminar, ¿no? Pues la verdad es que estoy, diría incluso cabreado en muchas ocasiones porque no entiendo este enfrentamiento, ¿no? En la novela que se acaba de publicar, el boxeador, todos son personajes muy mayores ya, son personajes de mis novelas anteriores que en las novelas anteriores tenían 40 años, 50 años, y ahora el más joven o la más joven tiene casi 90. Pero hay una joven que se llama Lola, que tiene 19 años, ¿no? Y no es que tenga un protagonismo fundamental, la verdad es que no hay protagonistas fundamentales en mis novelas, en ninguna, tampoco en esta, pero son todos personajes muy mayores, y Lola tiene 19 años, y es precisamente en boca de Lola en lo que creo que hay que insistir con respecto a la juventud y la memoria. Es ella precisamente, Lola, 19 años, la que dice que si las historias no se cuentan, es como si no hubieran existido. Es ella la que dice que la única manera de cerrar las heridas es contándolas. Y lo dice un personaje de 19 años. Y es más, es este personaje el que dice: quienes no han querido saber nunca nada de la memoria son las personas adultas. Nunca nos han contado. Por lo tanto, ya está bien de enfrentar en términos negativos a la juventud con la memoria. Ese descrédito de la juventud. Tengo una gran confianza en la juventud con respecto a recuperar esa memoria de la dignidad que es el pasado del que estamos hablando. Y si no tengo confianza en la gente de 16 años, de 17 que están en la enseñanza secundaria, aquí, en Francia, en Alemania, donde sea, ¿en quién vamos a confiar? Mis personajes y yo mismo somos gente, pues, con esa edad, ¿no?, en que lo que dejamos atrás es mucho más de lo que tenemos por delante, ¿no? Entonces, ¿podemos confiar en quién? En la gente que tiene 14, 15, 16, 20 años, ¿no? En esta gente podemos confiar. Y digo podemos confiar, y yo concretamente confío, pero además ciegamente, porque me hace mucha gracia. Todos los jóvenes, todas las jóvenes están por la labor. No, pero la pregunta también, otra pregunta del millón: ¿y los mayores? ¿Y los adultos? ¿Por qué labor están? Si nos hemos callado toda la vida. Durante la dictadura por obligación, en la transición porque era recomendable, y ahora mismo porque sigue sin tocar. Por lo tanto, ¿en quién vamos a confiar? En la juventud. Y tengo muchísima esperanza. Voy mucho a institutos de secundaria, mucho aquí, en Francia, y veo a la gente joven. Veo a la gente joven. Sin ir más lejos, hace 3 días, en Valencia presentábamos El boxeador. Había como 70 u 80 personas, no cabía un alma en aquella librería. Pues bueno, entre 70 u 80 personas había una treintena de gente joven, de gente de segundo de bachiller, chicos y chicas de segundo de bachiller de un instituto. Por lo tanto, ¿cómo no voy a tener confianza ciega en esta generación? Y tanto que la tengo. Pues hay una razón entre literaria y sentimental, y en este caso concreto, de por qué empiezo a trabajar desde la escritura de ficción, ¿no? Eso que llamamos memoria democrática, es por una razón a medias cultural, literaria, y a medias sentimental. Hasta 1993, incluido 1993, en que aparece una novela mía que se titula Nos veremos en París seguramente. Es una novela extrañísima, que yo mismo a mí me cuesta mucho entender esa novela, ¿no? Y entonces, y las novelas anteriores también. Yo trabajaba más hasta ese año 1993, desde 1984, que empecé con la primera novela, con De vampiros y otros asuntos amorosos. A mí me interesaba más el cómo que el qué.
yo quería indagar en la escritura, más que en la historia que yo contaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía una contradicción tremenda. Yo soy y vivo en un pueblo muy pequeño, Gestalgar, 200 habitantes viviendo, 400 en el censo del ayuntamiento para las elecciones, ¿no? Y todos mis amigos, toda mi familia, yo mismo, no fuimos a la escuela hasta muy tarde. Yo nunca fui a la universidad. Todo lo que estudié fue por libre, digamos, ¿no? Y de la misma manera que me pasaba a mí, también a mis amigos de generación, a mis amigos de niños. Yo a los 9 años empecé a trabajar por las noches en el horno de mis padres, ¿no? Desde los 9 años hasta los 30. La gente que esté oyéndonos o escuchando, o viéndonos, ¿no? Que con el, no sé si sale en la cámara, pero que pongan la mano así, a ver un niño de 9 años qué estatura tiene. Pues a los 9 años, con esta estatura, yo empecé a trabajar en el horno, que mi padre me puso un cajón para que pudiera llegar al tablero del obrador, ¿no? Pues lo mismo yo me iba al horno a trabajar y mis amigos se iban al monte, ¿no? Entonces yo tenía un problema personal, y es que mis amigos, mi familia, la gente de mi pueblo tenía mis libros, tenía mis novelas, pero no las leía porque decían que era muy complicado, porque ellos ahí no veían historia, ellos veían algo que no entendían y que nosotros podemos llamar lenguaje, estilo, lo que queramos llamar, ¿no? Insisto, me interesaba más el cómo que el qué. Hasta que un día me caí del caballo, ¿no? Y entonces dije, vamos a ver, si yo tengo una gente a la que quiero, una gente cercana, mi familia, mis amigos del pueblo, pues yo tengo que escribir una historia para ellos, solo para ellos, ¿no? Que ellos se sientan implicados, ¿no? Aunque sea el único libro que han leído en su vida. Y después de Nos veremos en París, seguramente en 1993, empecé a escribir una novela que se titula El color del crepúsculo, que fue la primera novela conocida como el ciclo de la memoria. ¿Qué es El color del crepúsculo? Pues la historia de unos niños y niñas de los años 50, el franquismo oscuro, un pueblo oscuro de montaña, aquellos años del miedo, del hambre, pero sobre todo los años en que los niños no sabíamos lo que estaba pasando. Y entonces regreso a los paisajes de mi pueblo, de Gestalgar, y me invento un pueblo que es Los Yesares, que es mi pueblo, que pueden ser cualquier pueblo pequeño como el mío de cualquier país del mundo. Y entonces, esta novela, El color del crepúsculo, los personajes son la gente que yo conozco y la gente que la familia, los amigos conocen, son reconocibles, los paisajes son reconocibles. Por lo tanto, yo ya sabía que, no desde el punto de vista del lenguaje, porque yo no quise descender el nivel de exigencia del lenguaje, pero sí hay otros códigos de relación del lector con las historias que cuentas. Y ese código no es solamente el intelectual, no es saber cómo está construido la novela, cómo construyen los personajes, no. Mis amigos y mi familia de Gestalgar entendían perfectamente esa novela, porque el código que establecían no era el del académico, no era el del crítico, el código que establecía era un código a partir de paisajes, a partir de paisanajes, y eso ellos se lo sabían. Entonces dije, bueno, pues ya está la novela. Fue muy bien recibida, además, por la crítica, y dije, pues ya está. Y yo solamente quería escribir esta novela, El color del crepúsculo, que es una de mis preferidas. Pero claro, es verdad que unas novelas, como dice Juan Gelman, siempre venimos de otras novelas, y entonces yo escribiendo El color del crepúsculo, escribiéndola, que yo pensaba que iba a ser solo esa novela de la memoria, por acercarme a mi gente, yo ya supe que iba a haber dos novelas más. El color del crepúsculo era la generación de los niños, de yo niño, ¿no? Pero yo ya sabía que a las preguntas de los niños los mayores no contestaban. Cuando yo a mi padre le digo, pare, en la cuadra de la Guardia Civil he visto un maquis, a los 7 años, y mi padre, sin levantar la vista del tablero del horno, sin levantar la vista, mi padre me dice, tú sabrás mucho lo que es un maquis. Bueno, pues yo simplemente con esta respuesta, yo ya sabía que iba a escribir una novela en la que yo mismo supiera qué era eso del maquis, porque no lo sabía, pero dije, voy a ver qué era eso del maquis, ¿no? Y escribí Maquis, la generación de los padres. Y ya supe también que iba a haber otra generación, la generación de mi abuelo Claudio, de mi abuelo Alfonso, y de mi abuela Beatriz y mi abuela Adela. Es decir, generación de los niños y niñas, generación de los padres y madres y generación de los abuelos y las abuelas. Son las 3 primeras novelas del ciclo, y luego vinieron más. Entonces, bueno, mis novelas no atienden a ninguna de estas reglas, entre otras cosas porque a mí nadie me enseñó a escribir. ¿No? Yo no tuve una infancia ni una adolescencia en que yo leía a la gente importante. Yo leía novelas baratas, novelas del oeste, novelas del FBI. Yo
tardé muchísimo tiempo en leer a los grandes y las grandes escritores y escritoras, ¿no? Hay un libro mío que se titula Algo personal, que es precisamente mi biografía lectora, ¿no? Y nace de ahí, ¿no? Entonces, mi escritura podríamos entenderla como escritura rara. Y luego me he juntado también con gente rara. Y tras El boxeador, bueno, El boxeador es una novela crepuscular, es una novela en que los personajes tienen 80, 90 años, ¿no? Es una novela crepuscular, es una especie de antología de todas mis historias. Lo que he hecho es revisar todas mis novelas anteriores de la memoria, incluido Color del Crepúsculo, Maquis, ¿no? Seleccionar las historias que más me emocionaban a mí, ¿no? Los personajes que más me emocionaban a mí, y construir El boxeador con esas historias y con esos personajes, más evidentemente algunas novedades en cuanto a personajes y algunas novedades en cuanto a historias. Por lo tanto, es una novela crepuscular, como esos westerns, ¿no? En que ya los protagonistas y las protagonistas es gente mayor, como los westerns de Clint Eastwood, por ejemplo, ¿no? Yo me escribo las contraportadas, ¿no? ¿Por qué? Porque entre que el editor diga, este es el mejor escritor del mundo mundial, bueno, pues lo digo yo y ya está, y lo firmo yo en la contraportada y digo, el mejor escritor del mundo soy yo, y como lo firmo, ya está, ¿no? Entonces, precisamente, hay un par de líneas en la contraportada del boxeador que para mí es, si me dijeran, define la novela, por eso la reflexión es muy bonita. Sería, creo que más o menos, o por lo menos la idea, ¿no? Cuando uno se va de un sitio, obligadamente, el sitio al que llega nunca va a ser suyo. El sitio al que llega nunca va a ser suyo. Lo pueden acoger de maravilla, pueden encontrar gente extraordinaria, pero no es tu sitio. No es tu sitio. ¿Y qué pasa con el sitio que dejas? Que ya no es tuyo. A la vuelta, ¿a quién conoces? Es decir, una persona que se va a los 9 años, a los 12 años, como es el caso de Román en El boxeador, y vuelve cuando tiene casi 90, ¿a quién va a conocer? Si a sus mejores amigos no los va a reconocer. Y lo están esperando, pero ya no se reconoce. ¿Cómo va a ser el mismo pueblo? El símbolo, por ejemplo, su casa. La casa suya está ya con el tejado hundido. Y por ese agujero del tejado empiezan a colarse los fantasmas, las voces que él va oyendo, que son voces, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta es para mí la definición, al menos para mí, más importante del libro. Es el exilio. Cuando uno se va al exilio, no vuelve a ninguna parte. Max Aub marcha al exilio y vuelve en 1969 a España. Él piensa que España lo adora. Él piensa que va a ser un escritor que lo están esperando como agua de mayo. Y llega. Sus libros no están en las librerías, nadie sabe quién es Max Aub. Y se cabrea y escribe un libro espléndido que es La gallina ciega, que es su cabreo. Viene a España y no lo conoce nadie. Y entonces él reflexiona. Y fíjate qué frase más bonita. El exilio. Dice, he venido, pero no he vuelto. Ese es el exilio. No se vuelve. No se vuelve. ¿Serás mexicano? No. Si no eres. ¿Estás encantado con la gente que te recibe? Sí, pero no es mi gente. ¿Y si vuelves qué? Ese es el drama del exilio. Yo llevo viajando a Francia y viviendo incluso temporadas desde el año 2000 o antes. Si hay algo que me perturba en la relación que tengo con la gente a la que me voy encontrando, porque la mayoría es gente que viene del exilio, de primera generación ya quedan pocos, pero de segunda, tercera, incluso de cuarta, ya hay. No consigo no emocionarme cuando pienso en esa gente, porque no son de ninguna parte, por muy anclado que estés en el país de acogida, pero no deja de ser un país de acogida, con toda la importancia que tiene. No deja de ser un país de acogida, no es el tuyo. ¿Y qué pasa? Como sucede en El boxeador, cuando vuelves 80 años después. ¿Dónde estás? No en ese sitio que se dice en el medio, no estás en ninguna parte. No. Ese chiste o refrán o lo que diga, el que se fue a Sevilla pierde su silla, banalizando un poco el exilio. El que se va al exilio pierde la silla. Es lo más terrible, es lo que más me está costando en tantos años de trabajo con la memoria democrática,
lo que más me está costando asumir. Por eso, esta novela, creo que estos personajes aparecen ya en el exilio, en otras novelas, pero esta es la novela del exilio. La novela de alguien que regresa. ¿Dónde? Ya no vive en el pueblo desde hace muchos años. Algunas veces vuelve, sobre todo para las fiestas de invierno. La casa de la familia ya no existe. La compraron unos forasteros y la hicieron nueva, pero se parece mucho a la que siempre fue de la familia de Angelín. Nunca lo llamamos de otra manera. Se quedó con su nombre de niño, el que tenía cuando su padre Sebastián le cortó la cabeza a un guardia civil y tuvo que subirse al monte con la cuadrilla de ojos azules. Los guardias lo llevaron al cuartel y le quemaron las uñas con un soplete para vengarse de la huida de su padre. A Guadalupe, su madre, le raparon la cabeza y aún hay fotografías de aquel tiempo en que aparecen muchas mujeres del pueblo con el pelo cortado al cero, como si fueran los hombres que estaban presos en las cárceles después de volver del frente. Las uñas se le quedaron de color azul y él decía que le gustaba ese color porque era como el mar que aparecía en los mapas de la escuela. Una vez me dijo que cuando volvía a los yesares era como si volviera el mismo dolor de entonces. La cara de su madre mientras le curaba los dedos quemados por los guardias. Cómo sintió aquella mañana de domingo la humillación de su padre cuando el guardia civil le rompió las costillas con la culata del fusil. Luego supo que la vergüenza podía más que el dolor, porque el dolor desaparece cuando cicatrizan las heridas, pero la vergüenza sigue ahí para siempre, como una piel que no se cambia nunca, como dicen que sí que hacen las culebras. Me contaba todo esto con mucha rabia y con mucha tristeza, que yo siempre he pensado que van juntas la mayoría de las veces. Por eso regresaba poco al pueblo, solo para visitar en el cementerio las tumbas de Sebastián y Guadalupe. Yo le dije que no se enfadara, pero que su padre, nadie sabía dónde estaba enterrado, como había pasado con tanta otra gente asesinada por los fascistas durante la guerra y después de la guerra. Pero a Angelín no le importaba y siempre me contestaba lo mismo. Si yo digo que está ahí, Elena, es que está ahí, con mi madre y no en otro sitio. Aquel domingo salimos a jugar a la guerra por la tarde. Llevaba las manos vendadas y mucho tiempo después le diría que aquella noche se sentía como un auténtico boxeador. Los boxeadores de verdad se ponían vendas en las manos y luego se colocaban encima los guantes, me dijo con orgullo. Yo tenía algunos años menos que Angelín y como además era una chica, no iba con ellos a las eras donde aprendían a boxear cuando salían de la escuela. Después lo acompañé a su casa y me quedé a la puerta porque se me hacía tarde para la cena y también porque no quería estar con él y con su madre, pues seguro que se hinchaban a llorar y yo no sabría qué hacer, si ponerme a llorar con ellos o quedarme como una tonta sentada en una silla del comedor, viendo cómo lloraban. A lo mejor algún día encuentran a Sebastián en uno de esos sitios donde hay enterrada tanta gente desde que acabó la guerra. Se lo dije a Angelín cuando vino la última vez a los yesares. Él movió la cabeza y solo me preguntó si sabía cómo estaba Asunta, que le habían dicho que se había puesto mala y no se la imaginaba muriéndose, porque digan lo que digan, hay gente que no se muere nunca.